está, querido? Bastante bien, vamos a quejarnos. No, estoy trabajando. Venga, poneos ahí que os vigile yo. ¿Qué tal? Pues venga. Yo lo único, creo que si empezamos a proyectar, bueno, cuando empezamos a proyectar, igual convendría apagar las luces para que se viera mejor, más nítido. Le digo al... Ahora no, que estamos hablando, No, pero en no. cuanto empecemos a proyectar... Vale. Bueno, pues hemos dejado ya 5 minutos de cortesía, que es bastante, no vamos a castigar a los puntuales, vamos a premiarles y los que vengan más tarde, pues que entren ritualmente. Opa. Bueno, arratsaldeon guztioi, lehen da behin eskertu behar dautzuet Javier eta bionen izenean, zuen arreta hor kanpoan eguraldia inona dagoenez, beti da eskertzeko eukite apurtxo bat denbora ona etortzeko. Buenas tardes, amigos, señoras y señores, y agradecerles su presencia para escuchar la conferencia que a continuación nos va a dar Javier Otaola. Agradecer también, como no, al Museo Vasco de Arte Contemporáneo, el Artium, y a su director, Daniel Castillejo, por habernos dejado este incomparable marco del auditorio. Aprovecho para recordar que los móviles tienen que estar apagados. Muy bien. Perdonada, ¿no? La impactante belleza de la imagen del fotógrafo chileno Sebastián Utreras, unida a la fuerza de la palabra de Javier Otaola, uno de los principales referentes masónicos de hoy en día, han creado este libro único y lleno de sabiduría que hoy vamos a presentar. Mucho de alquimia hay en el encuentro mágico de la sutil fotografía en blanco y negro de Sebastián Utreras con el verbo ágil y desmitificador de Javier Otaola. Imágenes y textos parecen haber estado aguardando encontrarse, como por casualidad, en la vuelta de cualquier esquina en la ciudad aquella con nombre de todas las ciudades de tu historia. De nuevo, 3 diálogos en uno que son muchos. Primero, el ojo claroscuro del fotógrafo, arrancando fragmentos que devienen un todo conversando con las imágenes. Junto a él, la palabra narrada de la pluma que conversa con el intelecto. Y finalmente, el precipicio del diálogo interior a que nos empujan irremediablemente. 3 conversaciones que de nuevo devienen en música y en esa extraña sensación de tiempo detenido y de espacio indefinido y próximo. Numerosa es la bibliografía que nos invita a una lectura de la logia como catalizador y escenario del método iniciático. Desde la columna de sabiduría, muchas de esas obras son capaces de sostener desde la columna de la fuerza la arquitectura siempre inacabada de la República. Pero faltaba la columna de la belleza, en la palabra y en la imagen, para sostener una mirada tan luminosa, abierta y esclarecedora a la logia masónica. Javier nos va a hablar un poco de todo esto, del sentido poético y estético del ritual masónico, del espacio, del rito, de los oficios, el tiempo, el viaje, los hermanos y las hermanas, la iniciación, la luz, el símbolo, el sentido, la muerte. Y una vez presentado lo que va a ser un poco los hilos de la conferencia, presentar también al autor, cómo no, por muchos de ustedes conocidos. La verdad que hacer una lisonja o loa de un hermano, pues nunca es bienvenido entre los propios masones, porque eso significa un poco que envilece al que hace la loa y también puede corromper al que la recibe. No obstante, Javier Otaola son muchos años de amistad. Licenciado en Derecho en el año 1977, ejerció como abogado hasta 1982 en los colegios de Bilbao, Vitoria y Madrid. Es letrado del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, del Gobierno vasco, desde el año 82 precisamente, y muchos de ustedes lo conocerán porque fue defensor vecinal, herritarren defendatzailea, de la ciudad de Vitoria, Gasteiz, durante 8 años, fue síndico. También es promotor y animador del Foro Club de los Iguales Gure Artean, amigo de número de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, Euskal Herriaren Adiskideak Elkartea.
socio de la Asociación de Escritores de Euskadi, Euskadiko Idazleen Elkartea, y de otras asociaciones culturales, mediadoras y filantrópicas. Iniciado en masonería en el año 79 en la Logia La Tolerancia de Bilbao, es cofundador de la Logia Manuel Iradier en 1993, logia que ha cumplido este año sus bodas de plata, 25 años ya en esta ciudad. También lo es de la Logia de Estudios Teorema en el año 1997 y del Triángulo Augusto Barcia en el 2011 en Oviedo, Asturias. Ha sido gran maestro de la Gran Logia Simbólica Española, Gran Oriente Español Unido, desde el año 1997 hasta el 2000 y presidente de la Internacional Masónica CLIPSAS desde el año 97 al 99. Javier Otaola Bajeneta es autor de múltiples ensayos masónicos como La metáfora masónica, Razón y sentido, Fragmentos de un discurso masónico, En el umbral de la logia, La masonería en personas, libro que escribió junto a otro hermano, Valentín Díaz, La logia y la ley del deseo, Masonería y hermenéutica, Un mundo problemático junto al filósofo Andrés Ortiz Osés, Una mirada a la logia, junto al fotógrafo chileno Sebastián Utreras, que es el libro que hoy presentamos. Y otros ensayos como Laicidad, una estrategia para la libertad, Ciudadanía e identidad, Testuchoak, cristianismo sin embargo. También ha escrito varias novelas, Brocheta de carne, As de espadas, Mamá ha muerto. Javier Otaola es colaborador habitual, además de Claves de razón práctica, escribe artículos de opinión en el diario El Correo, El País, o participa en debates en Euskal Irratia Televista y en otros medios. Javier, querido hermano, cuando gustes. Bueno, ha sido un poco comercial la presentación, pero en fin, vamos a darla por buena, ya que se trata también de promocionar el libro de Sebastián Utreras, que lo presentamos hoy indirectamente, aunque es un libro que ya se publicó hace no sé si 4 o 5 años, y lo traemos a colación al día de hoy porque yo voy a desarrollar una conferencia que va a tomar como referente, yo creo, de máximo interés, precisamente las imágenes de Sebastián Utreras, que están en el libro, pero que están también aquí en el proyector y que yo voy a permitirme comentar al hilo de mi reflexión. Bueno, pues os agradezco mucho que hayáis venido aquí a escuchar en esta cálida tarde de finales de verano para hablar sobre masonería. Bueno, voy a obviar, digamos, las aproximaciones a la masonería que son muy manidas, ¿no? Las de tipo histórico, de cuándo se fundó, qué personajes están asociados a la misma, qué papel histórico jugó en algún momento determinado. Creo que todas esas cosas que pueden tener un cierto interés de curiosidad, en realidad resbalan sobre la cuestión esencial, lo que para mí es esencial, después de ya muchos años de masonería, respecto de esta tradición intelectual y moral de la que yo os quiero hablar, pero respecto de su núcleo duro, que es precisamente la vida en la logia, lo que se hace en la logia. En realidad las logias existen antes que la masonería misma. La masonería como tradición es una construcción intelectual y práctica que deriva de una realidad previa, que es la existencia de logias. Las logias, como grupos humanos donde se practica una especie de sociabilidad filosófica, surgen como fruto de una evolución natural de las antiguas logias de constructores, de los gremios, precisamente en una sociedad como la británica, en la que por razones prácticas se mantuvo más tiempo vigente esa actividad gremial, por razón precisamente de los grandes incendios que asolaron a Londres y las necesidades de reconstrucción de edificios que dieron lugar a un mercado laboral intenso por parte de canteros de toda Europa que acudieron a Londres a trabajar. También en una época histórica, principios del siglo XVIII, en el que la sociedad británica se recomponía después de las terribles guerras de religión y las tensiones políticas asociadas a la religión que había sufrido, en un momento en el que una nueva sociabilidad parecía despuntar por todas las costuras de la vieja sociedad corporativa, en la que la masonería como tradición asociativa empezó a cambiar de significado. Como se dice ahora, empezó a resignificarse. Siendo la misma, en realidad era distinta.
las logias en las que se agrupaban los canteros profesionales ya no tenían sentido en una sociedad corporativa como la medieval, porque ahora se construía con tecnologías mucho más económicas que la de la piedra tallada. El capitalismo moderno digamos, destruye los restos de la sociedad corporativa con la reivindicación de la libertad para trabajar. Ya no es necesario estar adscrito a un gremio para dedicarse a la actividad profesional patrocinada por el gremio, sino que cualquiera puede emprender cualquier actividad sin necesidad de permiso real, ni gremial, ni de nadie. Digamos que esa sociedad burguesa rompe con esa tradición corporativa, pero las logias se habían mantenido durante un tiempo relativamente largo en el que, salvaguardando pues, las formas más o menos convencionales de su antigua función corporativa, habían incorporado otro tipo de actividad, pues, como club de pensamiento, como grupo esotérico, como tradición, no sé cómo decirlo, ecuménica, porque en realidad se apuntan una serie de fórmulas asociativas que trascienden las divisiones religiosas y de fe. Y esa práctica encuentra acomodo en una nueva forma que surge en 1717. En 1717, efectivamente, 4 logias de Londres que se reunían en 4 tabernas, o sea que no tienen ningún nombre misterioso, el manzano, la corona, la jarra de uvas el racimo de uvas y la jarra, y el ganso y la parrilla, deciden, bueno, agruparse en una nueva asociación que no existía en el pasado medieval, que era la Gran Logia. Existían las logias, que eran talleres autónomos, que se constituían en diferentes ciudades en función de las obras a realizar, pero nunca se habían asociado entre sí para constituir una federación o una asociación que fuera más allá del ámbito de lo estrictamente local. A estos canteros, que muchos ya no lo eran, que eran nobles, comerciantes, clérigos, que se habían ido incorporando como masones aceptados a las viejas logias corporativas. Estos masones aceptados son en realidad los que toman la iniciativa para resignificar las antiguas fraternidades de canteros en nuevas fórmulas asociativas que son, en cierto modo, afines a otras que surgen en la época, como las sociedades de sabios, la Royal Society. Digamos que con motivo de la revolución liberal y burguesa, los patrones de sociabilidad de la Edad Media se van disolviendo y aparecen fórmulas de relación transversal, entre las cuales la masonería es una de ellas. Esas 4 logias crean la Gran Logia de Londres en el año 1717 y en 1723 deciden redactar unos reglamentos que se llaman constituciones, siguiendo un poco la retórica de las antiguas corporaciones de constructores, con apelaciones, por supuesto, a la divinidad, a la tradición, a la Biblia. Bueno, se remontan de una manera así fantástica hasta Adán y Eva, a las pirámides de Egipto, a los colegios romanos, en fin. En esa época, para que algo tuviera prestigio, tenía que ser de origen muy antiguo. Cuanto más antiguo, más prestigio. Entonces ellos construyen unos antecedentes míticos para referirse a que la tradición constructora, digamos, era de las más nobles en la Edad Media, y ellos tenían el derecho a mantenerla con una nueva finalidad. Esas constituciones las redacta aparentemente el pastor Anderson, un pastor de las iglesias libres de Escocia, pero el que tiene la mano, digamos, más larga en esa redacción es otro pastor, el pastor Teófilo de Saguilier, que era un pastor hugonote, bueno, de una familia hugonote huida de Francia, que se refugia en Londres, que era miembro también de la Royal Society de Londres y amigo personal de Newton. Y bueno, entre el pastor de Saguilier y el pastor Anderson redactan las llamadas Constituciones de Anderson, que es un documento muy venerable, donde después de mucha mitología se dicen 3 o 4 cosas que son significativas, que es, bueno, la primera de ellas, los seres humanos tenemos muchas inspiraciones religiosas, tenemos distintas fees, tenemos diferentes orígenes políticos, sociales, pero hay algo en nosotros, en nuestra común humanidad,
que, más allá de todas esas diferencias, nos permite reconocernos como hermanos. Esta verdad práctica que habían aprendido a sangre y fuego después de las matanzas de Cromwell les lleva a convenir, bueno, como no vamos a ponernos de acuerdo sobre las grandes cuestiones teológicas que son siempre muy indecidibles, vamos a ponernos de acuerdo en aquello que sí podemos resolver. Y es en la buena conducta, lo que llamaban los hermanos que redactaron las cuestiones, en esa religión natural en la que todos los hombres de bien se reconocen, que es ser honestos en el trato personal, ser sinceros, ser leales, en fin, tener buenas costumbres, escuchar a los demás, respetar los derechos ajenos, en fin, cosas bastante obvias que parece mentira que tardaran tanto en reconocerse. Y entre personas que eran católicos, protestantes de las diferentes ramas, episcopalianos, presbiterianos, judíos, dicen, bueno, para no discutir sobre los temas teológicos, vamos a dejar todo eso en un ámbito simbólico, de tal forma que cada uno lo interprete en su conciencia, en el fuero de su conciencia, como quiera, siempre que en la práctica y en la relación personal mantenga pues, esas reglas de buena conducta y esa religión natural que todos nos podemos reconocer. O sea, dejemos los debates de la ortodoxia y vamos a entendernos en las conductas, en la ortopraxis, en lo que hacemos. Y en eso pues, podemos llegar a tratarnos. Entonces, bueno, la masonería tiene éxito en esa sociedad y, de hecho, bueno, pues crecen las logias, las nuevas logias de masones aceptados, las nuevas logias simbólicas, lo que ellos llaman logias especulativas. No porque especularan inmobiliariamente, sino porque tenían como finalidad mirarse en el espejo, reflexionar. Y ese es el origen de la masonería. En realidad son las logias las que crean la masonería, si es que crean algo, porque bueno, luego la masonería, por supuesto, se ha ido desarrollando, en principio en casi todos los países donde tenía presencia el Imperio Británico, luego en el continente, en España, en fin, en el mundo, pero adaptándose, como no puede ser de otra forma, a las características, a los vicios y virtudes de las respectivas sociedades en las que se ha instalado. Bueno, y con esto ya no voy a decir nada más de historia porque me parece suficiente, pero es que había que decirlo porque la masonería no nace de una forma predeterminada por un conciliábulo de gente más o menos sabia, sino que es un proceso de decantación, de resignificación de la vieja sociabilidad gremial asociada a la construcción. De hecho, en muchas de las reflexiones que se hacen en logia nos remontamos siempre en fin, nos gusta, nos pone un poco a tono en remitirnos a los viejos canteros como si tuviéramos algo que ver con ellos, y repetimos mucho un viejo refrán masónico de los masones operativos que decía, c'est là que tu fais, te fais, lo que tú haces, te hace. Esta frase a mí siempre me ha parecido genial. Creo que dice muchísimas cosas y además es fruto de una experiencia muy práctica de la gente que picaba piedra y que descubrió que cuando tú picas piedra mucho tiempo con una finalidad determinada, con una voluntad de construir, de sacar belleza de esa roca y tal, ese trabajo, esa acción que proyectas sobre la piedra, de alguna forma se proyecta sobre ti, de tal forma que lo que tú haces efectivamente te hace. Bueno, luego, a partir de este momento, la masonería tuvo muchos avatares. En algunas épocas, en los orígenes de la modernidad, desgraciadamente, creo yo, pero bueno, quizá inevitablemente, la masonería tuvo algunos compromisos de tipo político, porque la política, como bien sabéis, permea toda la actividad social. Y en aquella época en la que no había partidos políticos, ni grupos, ni una política entendida en el sentido moderno, muchas asociaciones, instituciones, los clubes de opinión, las logias de canteros, los grupos de carbonarios, en determinadas épocas tuvieron un papel político que no es propio, yo creo, de la reflexión iniciática ni filosófica, pero que digamos, inevitablemente ha determinado y ha perfilado una imagen histórica de la masonería. Pero yo creo que, felizmente, esa época ha pasado. La modernidad, en cierto modo, los ideales de la propia masonería, mejor o peor, digamos, se han materializado porque son ideales en realidad de la humanidad, de la modernidad en su conjunto. No hace falta ser masón para reconocer la importancia de los derechos humanos, para leer a Kant o para estar de acuerdo con el derecho internacional que rige hoy en realidad las relaciones entre los estados civilizados, más o menos civilizados.
Pero yo voy a insistir en lo que a mí me parece que sigue siendo válido en la masonería, que ya no tiene que ver con ese perfil político, que a mí me parece una circunstancia estrictamente histórica, sino con el trabajo de reflexión personal y de construcción personal, que ese trabajo, para bien o para mal, es eterno, porque todos los seres humanos llegamos a este mundo, a esta realidad, somos arrojados, como diría Heidegger, somos arrojados a la existencia a medio hacer, somos como Quasimodo, estamos medio hechos. Hay cosas en nosotros que apuntan una identidad, un ser, pero ese ser está inconcluso. Nosotros tenemos que terminar de acabarlo hasta el final de nuestros días. Bienvenido al director del Artium, que ha tenido la gentileza de permitirnos, y proseguimos con la conferencia. En ese fondo de autorreflexión, de filosofía, diría yo, pero bueno, por utilizar las propias palabras que utiliza la masonería, que utilice la palabra filosofía en un sentido muy, muy genérico, digamos que sobre esa sociabilidad de la logia, que es un grupo de personas que deciden reunirse, que deciden compartir sus reflexiones personales, pero no de una manera cualquiera, sino en un marco pautado por un rito que, en fin, que aunque ha sido modificado en el tiempo y que naturalmente no tiene nada de mágico ni de sacramental, pero sí que tiene algo de venerable en cuanto que es fruto de una reflexión colectiva, de una práctica centenaria. O sea, en el 17 se cumplieron 300 años de las primeras logias especulativas en Londres. Son ya 300 años de conversación en torno a estas imágenes, a estos ritos, a las reflexiones que personalmente provocan en cada uno de los masones y masonas que asisten a estos rituales, que los representan en relación con su propia vida. Entonces, esa parte es la que a mí me parece más interesante. Yo a esa parte me refiero como tradición iniciática. La masonería es, en su núcleo duro, una tradición iniciática. ¿Qué es iniciación? La palabra iniciación está, a mi juicio, muy manchada, muy intoxicada, porque se asocia con grupos así medio mágicos que tienen experiencias en el límite de la consciencia. Pero en realidad iniciación es todo conocimiento, toda experiencia que nos transforma, que desencadena en nosotros, que inicia en nosotros un proceso de transformación, lo que San Pablo llamaba la metanoia, un cambio que se supone que ha de ser a mejor, pero podría no serlo, podría fracasar. O sea, hay algo en nosotros que cambia en algunos momentos de nuestra vida. Todas las vidas humanas están llenas de momentos iniciáticos espontáneos. En fin, el más típico y prototípico es lo que se llama el paso de la niñez al estado adulto, a la adolescencia, básicamente por el descubrimiento de la sexualidad. Lo que se decía en los pueblos cuando un niño o una niña ha perdido la inocencia, porque ahora ya sabe algo que antes no sabía, y eso que sabe le va a complicar la vida un montón a partir de ese momento, porque ya no solamente lo sabe teóricamente, sino lo va a empezar a saber prácticamente cuando descubra que en su ser hay pulsiones y atracciones, en fin, que no conocía y que empiezan a influirle en su manera de comportarse. Va a empezar a entender chistes que antes no entendía, que antes los mayores se reían a sus espaldas y no sabía muy bien por qué. Y entonces, en ese cambio teórico, porque reconoce nuevas fuerzas psíquicas que le van a condicionar, y un cambio teórico y práctico, hay una iniciación. De hecho, los pueblos tradicionales suelen marcar esa iniciación en las tribus digamos, casi prehistóricas, desde tiempo inmemorial, se marca ese momento en el niño y en la niña de maneras distintas. En el niño, básicamente, confrontándole con la idea del riesgo, el peligro, el sufrimiento, la resistencia frente al dolor, la solidaridad con el grupo, en fin, una serie de prácticas. Básicamente le dejan al niño solo en la selva con 4 indicaciones. Le dicen no vuelvas hasta que no hayas traído, yo qué sé, pues una cebra o hayas matado un león.
Y entonces tú tienes que arreglártelas para sobrevivir en ese ámbito hostil, para resistir el miedo, para confrontarte con las fuerzas de la naturaleza y someterlas y volver a nosotros y demostrar que eres algo distinto que un niño, que ahora eres un hombre. Y entonces te marcaremos el cuerpo con una serie de características para que la gente reconozca que tú ya no eres el niño que fuiste, sino que eres otro tipo de persona. Bueno, esto es una cosa primitiva, pero es una estructura antropológica que es muy común a todas las sociedades y nosotros de una manera o de otra pues también tenemos ritos de paso. La masonería lo que hace es trabajar sobre esa idea de la transformación, no con adolescentes, porque hay que ser mayor de edad y a poder ser persona autónoma e independiente, y practica una serie de rituales que, por explicarlo de una forma muy sencilla, vienen a representar básicamente hechos existenciales que todos podemos afrontar en la vida, pero que aquí se representan y se dramatizan de una manera colectiva para permitir, para provocar, en cierto modo, en la persona que los vive psicodramáticamente, una filosófica. Y básicamente esas experiencias, no es ningún misterio, son la primera de ellas, la experiencia de la confusión, de la oscuridad, del temor a lo desconocido, de la incertidumbre, básicamente sobre el mundo y sobre ti mismo, cuando no sabes muy bien quién eres. De ahí que la primera ceremonia de iniciación que se representa, una ceremonia socialmente muy incorrecta, por supuesto, porque vas con los ojos vendados, como dice el ritual, ni vestido ni desnudo, en una posición totalmente desairada, incómoda, confusa, caótica, en la que dices, pero ¿cómo demonios me habré consentido yo jugar este juego y meterme en este lío con esta gente que vete tú a saber qué intenciones tiene? Y estás ahí y bueno, y te hacen unas preguntas y bueno, al final, si aguantas el tibre, bueno, pues venga, vamos a vivir hasta a ver qué pasa y tal. Pues efectivamente todo eso que has vivido, toda esa situación extraña, digamos, tiene una gran virtud y es que te desfamiliariza de ti mismo. Lo primero que necesitas es sorprenderte de ti mismo y alejarte del ser habitual que tú eres, protegido por las múltiples máscaras que te has construido, por las seguridades sociales, económicas, morales que tú crees que tienes y, digamos, reconocerte en tu pura y desnuda humanidad en una postura, en una situación efectivamente un poco desamparada, incierta, insegura, en la que constantemente te preguntan ¿quién eres? Y esa pregunta y esa situación de confusión y de incertidumbre y de oscuridad es la primera prueba. Es la prueba que te convierte, que te permite reflexionar. No hay una respuesta correcta, la masonería no tiene respuestas. Simplemente se toma la molestia de realizar amorosamente ese juego iniciático para zarandearte lo suficiente para que tú mismo llegues a la conclusión de que tienes que contestarte a esa pregunta porque ha llegado el momento. Y, bueno, mal que bien, no tienes que hacer ninguna confesión personal ni nada, pero en términos estrictamente filosóficos, en un momento determinado irás redactando una serie de escritos en los que tú irás contestando de una forma o de otra quién eres, cómo sales de esa oscuridad, qué es para ti la venda que te has quitado, en fin, una serie de propuestas poéticas, simbólicas, filosóficas que te obligan o que te incitan, sería más exacto, a pensar sobre ti mismo. Y además participas en el juego que otros han ido haciendo sobre lo mismo, con lo cual escuchas también las experiencias de otros que han pasado por ese mismo trance. Una vez hecho este proceso, digamos, eres aprendiz y entras en el juego de la logia vistiéndote como un aprendiz, con un mandil de aprendiz, porque toda la logia es, durante todos sus encuentros y reuniones, un pequeño teatro de psicodrama en el que todos adoptamos ese papel de constructores, porque se supone que estamos construyendo algo. Nadie nos dice qué, pero todos tenemos que ir adivinando exactamente qué es. Lo primero a ti mismo, ordenando un poco lo que tú eres, o lo que tú crees que eres. Al de un tiempo, los hermanos, compañeros y maestros, pues se creen que, bueno, que al final pues has entendido, que te ha gustado, que has comprendido, porque la masonería tampoco es obligatoria, no hace falta ser masón para hacerse estas preguntas. Es una cuestión también como del fútbol, de tener afición o no tenerla. Si tienes afición y te mantienes y te gusta ese juego, pues seguramente llegará un momento en que los hermanos dirán, bueno, vamos a subir el salario, vamos a hacerle compañero. Entonces hay otro juego,
otro juego, otro psicodrama, otra representación ritual, ya un poco más, menos melodramática. En realidad, donde todo gira, dicho de una forma así sintética, sobre la idea, ¿qué vas a hacer? Una vez que sabes quién eres, ¿qué vas a hacer contigo? ¿Cuál es tu papel en el mundo? ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu camino de conocimiento para conocer el mundo en el que vives? Y bueno, este viaje es más de otra naturaleza, pero también en el fondo tiene los mismos elementos simbólicos que suscitarán con más o menos intensidad esa reflexión y con el tiempo pues irás respondiendo a esas preguntas. Y finalmente llegará el momento en que los maestros dirán, bueno, yo creo que este compañero debe ser elevado a maestro y invitará a participar en un ritual de maestría que es el último grado de la masonería simbólica, donde, que es el más dramático de todos, el más, en cierto modo, terrible, porque tiene que ver con la terribilidad de la vida misma, ¿no? Donde la cuestión a debate es la muerte física, la finitud, cómo afrontarás la muerte y cómo afrontarás el mal. La muerte y el mal son los dos males, digamos, con los que tendrás porque el mal, de una forma o de otra, te va a encontrar, te va a tentar, te va a confrontar, te va a pisotear quizá. Bueno, y entonces hay una representación psicodramática en la que se representa la muerte del maestro Irán, que es asesinado por sus compañeros, y en esa muerte y en ese relato tú participas con diferentes roles y al final tienes que abocarte a una reflexión sobre lo que allí ha sucedido simbólicamente y cómo tú elaboras y cómo tú confrontas esa realidad allí representada en relación con tu vida personal. Y luego, básicamente, con el tercer grado tú ya has adquirido las claves de ese juego simbólico y a partir de ese momento, digamos, tú participas por generosidad en el camino que otros hacen para evolucionar en ese mismo recorrido, preguntando sobre quién es cada uno de nosotros, cuál es nuestra tarea en el mundo y cómo vamos qué camino de conocimiento vamos a seguir en el mundo para llevar a cabo esa tarea y cómo afrontaremos finalmente la muerte y el mal que sin duda encontraremos en nuestro camino. La masonería, por supuesto, está abierta a cualquier fe religiosa o a ninguna, porque cree que estas preguntas de tipo filosófico tienen respuestas religiosas, por supuesto, porque también las religiones responden a la pregunta ¿quién eres?, ¿qué haces? Y cómo confrontar la muerte, pero religiosamente, filosóficamente o intuitivamente, de una forma o de otra, todos en un momento determinado nos hacemos estas preguntas, masones o no masones. Los masones lo hacemos de una forma más divertida y en comandita, compartiendo, en cierto modo, a través de la sociabilidad de la logia, nuestra propia reflexión, que con el tiempo, por supuesto, va adquiriendo madurez, distancia, en fin. Claro, porque esto, yo llevo 33 años y pico en esto y he escuchado muchas cosas. Y yo mismo ya no soy el que era, pero bueno, de alguna forma, cada vez que escucho una reflexión sobre esto, no dejo de sorprenderme. O sea, yo creo que el sentimiento más representativo de lo que yo he vivido en masonería desde que entré por primera vez a esta actual es el asombro. Siempre me asombro. Bueno, primero me asombro de que la gente haga estas cosas, de que la gente, digamos, se tome la molestia de hacer estos juegos, de representar estos símbolos. Hay algo en este simbolismo, en esta tradición, que toca algo profundo, porque si no, no se explica que pueda mantenerse, que pueda, digamos, revivirse constantemente y dar un fruto. Naturalmente, esto no significa que el proceso sea exitoso. La masonería, como el matrimonio, como la amistad, como la empresa, como todo, puede fracasar estrepitosamente y la logia convertirse en un guirigay, una jaula de grillos, pero, o sea, que el que te diga lo contrario miente. La masonería es un juego delicado, la logia es un juego delicado porque es una sociabilidad no espontánea, en cierto modo. Hay muchos elementos de afinidad, pero hay también muchos de diferencia. De hecho, para que la logia tenga valor, para que ese encuentro en nuestra pura humanidad sea efectivamente en eso y no en otras cosas, la logia tiene que ser variada. Ahí hay gente de izquierdas, de derecha, abertzale, no abertzale, hombres, mujeres, gente con formación académica, gente sin ella.
somos tan distintos que solamente podemos reconocernos en nuestra pura humanidad, porque en todo lo demás no nos reconocemos en absoluto, ni siquiera nos digeríamos la palabra, seguramente. Entonces, ese es el riesgo del juego, reconocerte en tu pura humanidad con gente con la que no te reconocerías, seguramente fuera de la logia. Eso te va haciendo distinto, no sé, te va haciendo más fino, creo yo. Pero bueno, puede resultar bien o puede resultar mal. Puede resultar mal en el sentido de que la logia se convierta, en vez de en un camino de esclarecimiento, en un nuevo camino de ocultación, y en el que en vez de encontrarnos en nuestra pura humanidad, nos disfracemos con una nueva máscara, con más mandiles, con más adornos, con más prosopopeya. Eso también puede pasar y, de hecho, bueno, ahora que no me ve nadie, diré que yo he visto que ha pasado. Pero bueno, cuando no pasa eso, cuando realmente las cosas salen bien, bueno, pues es realmente sorprendente y gratificante. Bueno, y ahora ya no voy a decir nada más, digamos, por mí, sino que voy a pasar un poco a comentar las imágenes, porque este trabajo de Sebastián Utreras me parece que es magnífico. Sebastián Utreras es un fotógrafo chileno que durante un año estuvo visitando una modesta logia de las afueras de Santiago de Chile, fotografiándola en diferentes momentos. Y yo creo que esos momentos representan muy bien lo que yo os he ido diciendo y lo representan además de la forma que se representan en masonería, con la imagen. Porque en la masonería no se trata de hablar mucho. A mí cada vez más me gusta en logia cuando no hablamos, cuando solamente estamos juntos practicando el ritual, porque eso es lo más armonioso, lo más claro, porque las palabras siempre introducen factores de confusión, que por supuesto hay que afrontar, pero cuando la egrégora se produce mejor, seguramente cuando no hay tantas palabras y hay simplemente una voluntad de estar juntos, de compartir esa común humanidad en el silencio y en la belleza de los símbolos. Y ahora, si no te parece mal, apagamos un poco la luz para por favor, que las los técnicos luzcan en todo su esplendor. Gracias. Eso es. Bueno, vamos a presentar las fotos. Hay un cierto orden, son cerca de 60 fotografías. En algunas me detendré un poco más, en otras un poco menos. Tampoco os voy a aturrar mucho. No sé si esa luz que cae sobre os molesta. Pues también que la quiten también, que quiten la luz de, sí, por favor, de las la luz filas. Del público. Porque esa os ciega más. Sí, toda la luz. Si quitáis todo. ¿Mejor así? Perfecto, gracias. Esto parece un cine de barrio. Bueno, pues aquí está una escena en la que... ahora está tan oscuro esto que ya no veo tampoco la... Vamos a ver. ¿Qué necesitas? Un poco de luz, para ver el teclado, porque si no puedo hacer un estropicio. Bueno, lo importante es que veáis las imágenes. Este es un hermano que entra a la logia desde fuera. La puerta de la logia, que tiene un pequeño reconocimiento. Bueno, en Chile la masonería es una institución completamente establecida. De hecho, en toda América está asociada a la emancipación, porque la masonería, en aquella época, como una especie de protopartido político, bueno, aunque hubo masones que eran partidarios de la unidad, que eran imperialistas, por decirlo así, y otros, sin embargo, que se declararon independentistas. En fin, digamos que la masonería, como siempre, ha jugado papeles contradictorios. En el caso de la independencia americana, Washington era masón, pero muchos de los militares, digamos, de la corona que lucharon en Estados Unidos eran también masones. De hecho, Canadá se mantuvo fiel a la corona y estaba también habitada por personas que eran masones, militares o no. O sea que, bueno, la masonería en realidad, en contra de lo que la gente piensa, no tiene una identidad ideológica, ni siquiera política, salvo en términos muy generales, por supuesto, que hoy en día son obvios, que en aquella época, partidario de los derechos humanos, de la libertad personal, de la ciudadanía y tal, sería efectivamente revolucionario, pero hoy en día, digamos, yo creo que salvo Trump, todo el mundo está de acuerdo en esto. Bueno, seguimos con las imágenes. Una hermana que entra. Esta es una imagen interesante. Digamos, os he hablado antes de la ceremonia de iniciación, que es la primera, que tiene efectivamente unos elementos simbólicos que tienen que ver con la oscuridad, con la incertidumbre, con la no identidad, con no saber muy bien quién es uno, con el riesgo de dar un paso en falso, con atravesar un umbral. Y tiene una fase en la que el candidato o la candidata, en este caso, espera,
escuchando vagamente de lejos la música o las palabras, el murmullo de la logia, que le llamen para entrar en logia y, en su caso, contestar al pase bajo venda o por realizar los viajes iniciáticos correspondientes. Esto es un momento de una tenida en el que, bueno, todas las tenidas tienen una pauta ritual que que juegan siempre con el simbolismo de la luz y la oscuridad. La logia, cuando entramos en el taller, está en penumbra y se va iluminando poco a poco, según se van invocando la sabiduría, la fuerza, la belleza, y se va iluminando el conjunto del local. La logia tiene también unos oficios. Está presidida por el venerable maestro, que es el que dirige los trabajos, como el maestro cantero, que en la época operativa dirige los trabajos, y los vigilantes, que eran los capataces, que atienden a los diferentes grados, a la columna del norte el segundo vigilante y a la columna del sur el primer vigilante. Los aprendices siempre caminan en logia con su mandil blanco, con la babeta levantada, señal de su menor habilidad, de su mayor torpeza y necesidad de protegerse más que los maestros y que los compañeros de los golpes o de las manchas del trabajo. La logia siempre está decorada con un centro en forma de damero, que es, bueno, se pueden hacer muchas representaciones simbólicas. La hermenéutica de los símbolos de la logia no está cerrada ni es normativa, pero yo me gusta pensar que ese damero es un poco, representan la vida humana, nuestra existencia, con sus días y sus noches. Porque a fin de cuentas el trabajo de construcción y de reflexión de la logia versa siempre sobre la existencia de cada uno de nosotros. El cielo de la logia también representa el cielo estrellado del mundo en el que vivimos. El mundo es nuestro taller, es nuestro lugar de trabajo. Este es un momento en el que los aprendices están pasando la ceremonia de iniciación y tienen que tomar primeramente un juramento o promesa sobre el libro de la ley sagrada, que puede ser la Biblia, el Corán, el Tao Te Ching, la Declaración de Derechos Humanos. Siempre las logias tienen diferentes libros que se refieren a las diferentes tradiciones espirituales y morales en las que están ubicadas las logias. Este es el lugar donde se realiza el juramento, sobre el damero, el altar con el libro de la ley sagrada, el compás y la escuadra. Esto es un maestro masón que está tranquilamente ocupando su lugar en la logia. Lo curioso que tiene la logia es que todos en logia somos símbolos unos de otros, porque como vamos, digamos, vestidos como constructores, con las manos blancas y el mandil correspondiente, cuando yo estoy sentado en un lado de la logia, los hermanos y hermanas del otro lado que me ven, en cierto modo, me están considerando como un elemento más que decora la logia, y yo les veo a ellos y ellos también decoran la logia. Esa idea de que la logia tiene múltiples perspectivas en función de el hermano o hermana que la mire, también nos va enseñando a respetar esa ineludible pluralidad en la que nos encontramos siempre en logia. Esta es la posición del iniciado, ni vestido ni desnudo, en una posición de debilidad, de desamparo, de inseguridad, desprovisto de las máscaras sociales que le protege y, en teoría, invitado a mostrarse en su pura y desnuda humanidad. No desnuda del todo, semidesnuda. Esto es un momento de la ceremonia, también hay un momento de la ceremonia en que se producen grandes ruidos en la logia y ruidos que el candidato no conoce. Esta es otra imagen de uno de los diáconos o auxiliares del venerable maestro. Este es un momento en que el venerable maestro enciende una de las luces. El venerable maestro enciende la luz de la sabiduría. El segundo vigilante, el primer vigilante el de la fuerza y el segundo el de la belleza. Estos también se invocan esos principios que hemos dicho a abrir y a cerrar la logia. Hay algunos oficiales de la logia que van con espadas. Este es el damero en otra posición. Una vista desde la fila trasera de la espalda de un hermano y de la fila de enfrente, porque la logia se reúne en círculo, bueno, en rectángulo, y nos miramos unos a otros, nos estamos viendo constantemente unos a otros.
Este es uno de los vigilantes que tiene su collar y su espada del oficio abandonada en su sillón. La fila la columna que decimos nosotros, una de las columnas de la logia, que son las filas de asientos donde se colocan los hermanos. Esta es una de las columnas que está a la entrada de la logia, las columnas que representan como arquetipo de toda construcción sagrada el templo de Salomón, el suelo de la logia. Dos viejos hermanos ahí charlando en una esquina, esperando. Esta es una ceremonia fúnebre a la que asistió Sebastián Utreras. Aquí se ve un picao del catafalco del hermano fallecido con la columna truncada. Ahí se hace anualmente en algunas logias una ceremonia en recuerdo de los hermanos muertos con una columna truncada que representa al propio hermano que se ha roto y hay un ritual de recuerdo, de memorial, en el que todos los hermanos participan. Con unas rosas, siempre hay pétalos de rosa en recuerdo del hermano, la hermana fallecida, y la columna truncada que está ahí detrás. Se arrojan esas rosas sobre el catafalco que representa el cadáver del hermano. Esta es una escena de los pasos perdidos de la logia. Este es el oriente de la logia donde se sienta el maestro, la espalda, el respaldo de su asiento, la estrella flamígera y la luz. Esta es la silla de uno de los vigilantes con la piedra bruta a su lado, que representa la piedra sin pulir, todavía desbastada, del hombre que no ha reflexionado, la persona que se ignora a sí misma, que no sabe quién es, ni le importa. Esta es una tenida al aire libre, una tenida bajo la bóveda celeste, que de vez en cuando se hace al anochecer, en algún lugar discreto, con unos arreos que representan de una forma más esquemática los símbolos de la logia. Aquí están las columnas, aquí está la ley sagrada, la escuadra y el compás, y al fondo no sé si el sol o la luna. Las luces de los hermanos en la oscuridad de la noche, los hermanos que van o que vienen, no sé exactamente, el perfil de la logia al anochecer, la cadena de unión, cuando se terminan los trabajos, todos los hermanos forman una cadena y digamos si se conjuran o se comprometen a guardarse respeto, fraternidad y a volver a encontrarse cuando sean convocados de nuevo a los trabajos. Aquí un hermano que parece un poco indio está, no sé si encendiendo o apagando una de las luces, con ese efecto de chispas que le da un toque un poco artístico. Y volvemos al interior de la logia, con pequeños detalles del libro de la ley sagrada. Esto parece la columna, esto parece los pasos perdidos. Esto es la salita fuera de la logia donde se hace la vida social, digamos. A veces se hacen ágapes o se hacen los encuentros de formación de los aprendices, o en fin, ¿no? Los pasos perdidos que decimos nosotros, los pasos que todavía no están orientados por la luz de la logia. Este es un momento en el que el venerable está encendiendo, acaba de encender la luz, la columna. Una escena de una hermana vigilante a través de las columnas, un contraluz. Aquí en difuminado, una imagen del oriente de la logia. Aquí la hermana, que no sé si es la venerable maestra o un oficial de la gran logia, que va detrás porque todos los movimientos en el seno de la logia se hacen siempre de una manera más o menos solemne, precedidos por los hermanos guardatemplo, experto y maestro de ceremonias. Este es el bastón del maestro de ceremonias, el lamero solo. Una visión de la logia desde la puerta. Aquí la venerable maestra que está mirando algo, pero todavía no está vestida ritualmente. Esto es una escena de la habitación de la cámara de reflexión,
Yo creo que es uno de los elementos ceremoniales del rito de iniciación es que el candidato pasa un tiempo en una cámara oscura, fuera de la logia, meditando sobre su testamento filosófico. Un vigilante, el cojín donde se deposita el libro de la ley sagrada y la espada flamígera, que es la que tiene el venerable en su mano, es la espada del espíritu, no es una espada de lucha, sino de fuego, de luz, que es la que representa en cierto modo el proceso de esclarecimiento, de iniciación. Esta es la bajada, yo creo, a la cámara de reflexión, la cámara de reflexión con sus adornos, como veis, muy alegres, porque en el fondo la masonería es optimista pero trágica, porque cree que la condición humana tiene ese fondo que tiene que encarar, ¿no? Otra escena, otra toma de la cámara, las puertas, la visión que tiene el candidato cuando entra, cuando se le hace bajar, la espera, la entrada, ni vestido ni desnudo. Este es ya el reconocimiento, el momento antes del juramento cuando se le va a reconocer como miembro de la logia, con la espada flamígera, y aquí creo que hemos llegado al final. Este es un repaso breve de las imágenes que yo creo que representan sintéticamente todo lo que os he contado. Y bueno, no sé si os ha interesado lo que he dicho, si os ha suscitado alguna duda. Ahora podéis hacer todas las preguntas. Efectivamente, ahora abrimos un turno de diálogo con ustedes. Cualquier pregunta que quieran hacer al ponente, a Javier, estará encantado de responderla sobre cualquier aspecto que haya hablado o comentado durante la conferencia. Vamos a dejarle beber un poquito y no tiene más que pedir la palabra y se la daremos. Pero alguna duda seguro que tenéis. Sí, sí, adelante, por favor. Pues venga, empieza por las tres primeras. Adelante. ¿Qué es lo que hace que uno pase de ser aprendiz a compañero o maestro? Ya veo que ya estás pensando en promocionar. Vamos a ver. Empezando por el final, no tengo ni idea de lo que ha hecho la cienciología porque no soy partidario. Entonces no sé muy bien. Hombre, la idea de lo iniciático está en todo. Digamos que el ser humano es un ser que se va completando. El mismo cristianismo tiene, los quicos llaman el camino catecumenal, o sea, la idea del catecumenado también es una forma de iniciación. La idea de la metanoia, de la que habla San Pablo, también es un proceso de transformación. Naturalmente el ser humano se va haciendo, incluso efectivamente, incluso todas las religiones tienen un proceso de evolución. No es lo mismo lo que se enseña a un niño con el lenguaje de niño que lo que se enseña a un adulto. Las imágenes, en fin, las referencias del niño, del adolescente, del adulto son distintas. O sea, que el ser humano es un ser que se hace, que no está concluso, que está abierto a transformarse, es universal. Entonces, que la cienciología lo haya hecho, pues no me sorprende. No me consta nada en particular, pero tampoco me parece extraño. Sobre la segunda pregunta de qué es lo que... En realidad, la masonería, lo único que, vamos, por lo que yo sé, en los 33 años que llevo en esto, no pide nada de particular, simplemente que la gente asista, que una persona asista a las tenidas, que muestre interés. Sí, los derechos y obligaciones son un poco los mismos: asistir a las tenidas, participar en los trabajos, en cada uno en la medida de sus posibilidades. Es verdad que hay una metodología también pedagógica. Los aprendices ocupan un lugar distinto en la logia, en la zona del norte, más oscura, se supone que tienen menos luz. Una cosa importante, todo el mundo está llamado a ser maestro, o sea que la idea de la masonería es que todo el mundo tiene que llegar de alguna forma a ser maestro de sí mismo, o sea, asumir esa
empuñar en cierto modo su ser bajo su propia responsabilidad, que a fin de cuentas es lo que enseña la masonería. Naturalmente, como la masonería no sabe o no tiene una respuesta correcta para cada uno, lo que espera es que cada uno vaya desvelando cuál es ese ser que quiere empuñar y en función de que, por supuesto, que sea una persona constructiva, digamos, fraternal con los demás hermanos, que digamos, moralmente correcta. Tampoco se pide la santidad, simplemente, digamos, que sea una persona de buenas costumbres, que participe, que le aporte algo, que se vea que esto le aporta algo, le sugiere algo, le estimula algo, porque si se aburre, si no viene, pues por supuesto, en ese caso se le invita amablemente diciendo, pues no hace falta que tengas aquí, puedes estar perdiendo el tiempo y puedes dedicarte a otra cosa. Si esto de la masonería no es necesario, no es una cosa obligatoria, en cierto modo es un capricho que algunos tenemos y otros no. Entonces, si ves que te interesa, pues sí, lo que más se aprecia precisamente es la asistencia, porque es el único vínculo que nos une. Nosotros fuera de la logia no tenemos relaciones especiales, salvo que vaya surgiendo una amistad paulatina, un reconocimiento mutuo, pero es que eso es libre y espontáneo. Tú no estás obligado a ser amigo ni de la cuadrilla de los miembros de la logia. Eso queda de tu cargo. Puede ser que sí, si hay vínculos de amistad, o puede ser que no. En realidad, lo único que estás obligado tú es acudir a la logia, a participar en los trabajos, en la medida que te toque, colaborar con las cuotas mensuales, en fin, lo típico de una asociación. Es verdad que en el grado de aprendiz, en principio, tú no participas en los debates, salvo en los asuntos, digamos, ordinarios, administrativos o de la logia, sino no en los debates filosóficos. La logia tiene siempre una pauta de comportamiento que es el mismo, de trabajo que es el mismo, que es la apertura de los trabajos, que son esas invocaciones a la sabiduría, la fuerza de la belleza, la iluminación, la separación del tiempo profano del tiempo masónico y, bueno, el momento en el que empezamos a trabajar masónicamente, la lectura del acta, los asuntos de la logia. Y luego hay una parte que se llama los trabajos de arquitectura, en la que los hermanos y hermanas preparan pequeños textos, más o menos pequeños según las logias. Hay logias que no permiten, que son muy sensibles a las tufarradas y no permiten más de 3 páginas. Otros son más indulgentes y permiten 10, 12, en fin. El caso es que hay gente que hace trabajos escritos de diferentes. En el grado de aprendiz está limitado los temas, básicamente tienen que ver con el simbolismo del aprendizaje, con el rito de la ceremonia de paso y poco más, porque se pretende que guardar silencio también es una enseñanza. Estar callado, escuchando como los otros dicen, cosas con las que estás de acuerdo, cosas con las que no estás de acuerdo y sin embargo te callas y aprendes a escuchar y a dejar pasar la bola, pues eso también es muy educativo. En el grado de compañero se amplía el temario, puedes trabajar sobre más símbolos, tienes también algunas competencias administrativas y finalmente cuando eres maestro pues puedes tratar de cualquier tema. Lo que no se tratan son temas de política partidaria, que es el PSOE, que es el PP, que si esto, que es lo otro, no. Se pueden tratar temas que tienen un sentido metapolítico, puedes hablar de la libertad, puedes hablar de Europa, puedes hablar de los derechos humanos, puedes hablar de... Tampoco se hacen disputas confesionales, que si los católicos, que si los protestantes, no. Puedes hablar del sentido de la vida, del sentido de la muerte, que son temas metareligiosos, pero no se admiten disputas confesionales en el seno de la logia, porque los hermanos pueden tener diferentes opciones y tú no estás allí para convencer a nadie. Lo bueno de la logia es que lo que se dice allí no se dice para convencer a nadie. El venerable maestro y sus oficiales. Y entonces, pues eso es lo que se pide. Y la otra pregunta que me has dicho, deberes, bueno, pues pagar la cuota, asistir. Pues eso es lo que te he dicho, que hagas todo eso que te he comentado de una forma regular y más o menos entusiasta y que pase un tiempo mínimo, hay un tiempo mínimo, que los reglamentos generales establecen que son 3 meses, nosotros solemos durar un curso. Normalmente nuestra logia te tiene 9 meses allí esperando. Pero bueno, una vez que has pasado ese tiempo y has cumplido más o menos, pues tú llegas a maestro y asumes esa condición. Nada. Sí. Sí. Por supuesto. Sí, nuestra logia, como no puede ser de otra forma, es de hombres y mujeres.
aunque hay logias solo de hombres y logias solo de mujeres. Bueno, la masonería anglosajona en su mayoría es solo masculina, porque es la primera que se fundó y la que debido a su éxito social, pues digamos, ha consolidado una imagen pública en la que solo varones, aunque también hay una masonería solo femenina. Habrá del orden de 250.000 masones en Gran Bretaña y habrá unas 14.000 mujeres en logias solo femeninas. En Francia habrá del orden también de 150.000 y hay una masonería solo femenina que se llama la Gran Logia Femenina de Francia, que te da unas 19.000. La masonería en España es muy pequeñita, gracias a Dios, a mi juicio, porque tiemblo yo de si hubiera una masonería grande en España. No me fío de nosotros. Pero bueno, digamos que en la masonería en España, entre todos los efectivos, será del orden de 5.000 hermanos y hermanas. Pero bueno, lo importante, como no se trata de llegar a un sitio concreto ni hacer nada particular, sino disfrutar de esa sociabilidad de la logia, de ese lugar de encuentro, yo personalmente estoy muy satisfecho con la masonería española, tal y como está. Pero bueno, lo que tenga que ser, será. Sí, Gloria, ¿tienes la palabra? Bueno, habría que definir lo que es joven. En general, para que una persona se acerque a la masonería tiene que ser ya talludita, porque es muy raro que a un tío se le ocurra. Primero porque uno de los requisitos que exige la masonería para entrar en logia es ser una persona libre y de buenas costumbres. Y la libertad tiene que ver primero con que no seas una persona sometida a controles ideológicos ajenos a tu propia conciencia, y segundo, que tengas capacidad para responder por ti mismo de tus obligaciones civiles, en fin, y económicas, ¿no? Entonces, una persona que dependa de sus padres ya no es una persona libre. Entonces, normalmente, aunque yo entré en masonería relativamente joven, con 24 años, normalmente la gente hasta los 30 no se le ocurre. La gente normalmente que entra en masonería es esa gente que ha hecho ya mucho de todo en la vida, ha terminado la carrera, se ha casado, tiene 2 hijos, y de repente dice, bueno, esto es todo. Me parece como que, cojones, igual hay algo más. Entonces, normalmente es gente que está en esa situación. Es raro que un tío de 24 años haga eso. Pero bueno, entonces nosotros consideramos una persona de 35 años una persona joven en masonería. Bueno, la masonería inglesa ni te cuento, porque la masonería inglesa el más joven tiene 70 tacos. Entonces la masonería regular es muy vieja, ¿no? Pero bueno, en Inglaterra un tío de 50 años es un joven masón. Entre nosotros 30 sería la frontera. Ya uno de menos de 30, pues que también los hay, pues es un pipiolo. Pero bueno, está bien, si él quiere entrar y responde y está dispuesto. Aunque es verdad que la gente que participa joven es bastante entusiasta. También es verdad que el que lleva mucho tiempo en masonería va relajando su entusiasmo. Porque la fraternidad, como todos los afectos, tiene sus vaivenes y bueno, ya estás un poco curtido. Y los entusiasmos excesivos suelen ser mala señal. La gente que se entusiasma mucho se decepciona fácilmente. Porque claro, la fraternidad al principio es una cosa tan estupenda, claro, la tomas muy al pie de la letra y hay que tomarla con moderación. Con moderación, o sea, hay que pedir poco y dar mucho. Si haces eso, te irá bien, si no, no. Sí, estaba el caballero y luego usted. Creo que sí. Quería un poco, ¿cuál es tu impresión o tu experiencia sobre las ceremonias de iniciación a las que has podido asistir? Porque al hablar de cambio y San Pablo, ¿es cambio o es rotura? Es decir, no. Simbólicamente parece que no es que lleven al individuo a una rotura de su yo, pero parece que sí a un simple cambio, ¿no? Bueno, pues te voy a explicar lo que yo pienso, lo que a mí me ha parecido. En realidad, lo que te provoca, lo que a mí me provocó, por lo menos, no quiero dar doctrina, porque cada uno seguramente tendrá
es como una especie de irritación. O sea, ¿esto qué demonios es y qué significa? Entonces, tú te propones aclarar eso. Entonces, bueno, vamos a ver esto, yo soy un tío serio, si he hecho esto será por algo. Entonces, vamos a ver, tú mismo te esfuerzas por elaborar, y al principio tienes una fiebre intelectual por entender todo aquello, por comprender. Pero claro, porque la masonería no se explica, no es fácil de entender, no es una cosa que se da fácilmente, sino que espera mucho de ti, porque si no, lo que tienes es un taco al principio, y dices, esta gente, bueno, una sensación de asombro. Vuelvo a lo del asombro. Cuando yo con 24 años estaba en un despachito allí en la calle, ¿cómo se llama la calle esta? Bueno, al lado de los jardines de Trueba. Estábamos allí, pues 12 o 15 tíos, vinieron unos franceses, un gendarme que era más grande que un armario, tal, ahí, con las espadas, las luces. Yo cuando me quitaron la bebida me quedé pegado. Pero si la gente que está en la calle nos ve aquí, vamos, llaman a la policía, con espadas, pero me feré un asombro gozoso, porque me di cuenta, tengo que reconocerlo, yo era un tío un sabiondo, un tío presuntuoso, pensaba que lo sabía todo, que la vida ya no me iba a deparar sorpresas, que todo iba a ser más o menos una goma que se estira, pero un poco de lo mismo. Y cuando veo que con 4 velas, 2 espadas y tal, de repente se monta allí una cosa que parece aquello otro mundo, dice, no tenéis ni idea. Hay otros mundos y están aquí. Y con 4 cosas se puede montar aquí la de Dios. Entonces, tuve una sensación de sorpresa, pero una sensación agradable. En cierto modo inquietante, pero también agradable. Pero decía, bueno, es que no te has enterado de nada, no sabes nada. Porque claro, ¿quién te iba a decir a ti que este tío con esa pinta de abuelete iba a estar aquí con una espada y una vela mirándote? A ver si... Joder, eras todo sorprendente. Muy sorprendente. Y bueno, pues me gustó esa sorpresa. Y bueno, pues esto... Entonces, esa sorpresa me obligó a repensar todo aquello y a encontrarle un sentido. Bueno, esto no puede ser que no tenga sentido ninguno, porque al principio dudas, interpretas de una forma, de otra, luego vas hablando con unos, con otros, luego vas escuchando y al final dices, bueno, efectivamente. Y luego te pasa una cosa, tú has pasado por una ceremonia de un tiempo, cuando tenías 25 años, pero claro, luego de repente tienes 40 y de repente se te incendia tu casa. Y dices, hostia, o sea, tú vas descubriendo, tú, digamos, te haces flashback y vuelves a la ceremonia de iniciación y dices, esto que yo hice tiene que ver con esto que me pasa ahora. No tiene nada que ver en términos causales, pero en cierto modo todas esas dramatizaciones que yo he hecho, esos juegos, esos peligros en los que se suponía que yo estaba recorriendo el camino de la vida, en la logia, con los ojos vendados, con aquel estruendo y tal, en el fondo es lo que me está pasando ahora. O sea, te das cuenta que tu vida también es un recorrido iniciático y que las cosas que te pasan, digamos, las puedes releer a la luz de ese ceremonial y, de cierto modo, bueno, sacar algunas conclusiones y algunas motivaciones para superarlas o para encajarlas mejor. O sea que no es que la masonería te transforme, no hay un elemento sacramental, ni mágico, ni... Lo que hay es una serie de claves nuevas que son intensas, porque las has vivido intensamente, porque tú mismo te has comprometido. Cuanto más te comprometes y más el ridículo haces, más necesidad tienes de explicártelo. Y entonces a eso le das mucha importancia. Bueno, vamos a ver, esto tiene que tener una gran importancia, porque esto que he hecho yo no lo habría hecho yo si no. Entonces, efectivamente, le vas dando vueltas y al final dices, se trata de esto. Pues quizás sí. Sí, tú vas reajustándote constantemente y además tienes que... Claro, luego también hay otra cosa que es muy, muy iniciática, que son los hermanos y las hermanas. Te pasa una cosa muy graciosa, claro, pues tú les vas cogiendo cariño, esto es como a los animales, les vas cogiendo cariño a base de verles y tal, y escucharles, y bueno, y entonces, bueno, pues te interesa lo que dicen. Seguramente si no fueran en la logia no les harías ni puto caso, pero como están allí y están hablando y tal, oye, pues... y como les quieres, bueno, pues tiene razón, el hombre se le explica y tal, alguna razón tiene, y entonces tienes que hacer un poco de hueco a él para encajarle en tu propio esquema, porque igual si no fuera eso le harías un bufido, pero como es de la casa y tal,
hombre, intentas salvarle, o sea, intentas encajar lo que todos vamos diciendo, mejor que peor. Hombre, si es infumable, pues dices, no, pues aquí, hasta aquí hemos llegado y vale, y lo vamos a... Pero en general tiendes a empatizar con lo que dice el otro. Y eso te obliga a ajustarte a ti mismo. Y dices, bueno, pues igual no es tan malo lo que pensaba yo, que pensaba este. Bueno, pues vamos a darlo por bueno, o por casi bueno. Entonces, todo te va cambiando, claro, porque tú mismo te vas haciendo más sensato, menos fanático, a base de escuchar. Claro, escuchar es muy transformador. No hay nada más transformador que una buena conversación. Y claro, en masonería mantienes muchas conversaciones, algunas hasta altas horas de la madrugada. Entonces, joder, eso te cambia, pero te cambia poquito a poco, no es una cosa tremenda, pero te cambia. Sí. Caballero. No. Bueno, si los hay, nadie me ha dicho nada. No. Bueno, lo que hay es una auxiliar administrativa en Barcelona pero claro, sí, porque la masonería, por supuesto, es... No, 5.000. Sí, bueno, llamar 5.000 a las diferentes asociaciones. Nosotros somos... Porque, bueno, yo os hablo de la logia porque la logia es lo importante. Pero las logias se federan en lo que se llaman grandes logias. No son grandes porque sean muy grandes, sino porque es una logia de logias. Entonces, en la gran logia se repiten los cargos de la logia, pero poniéndole la palabra gran delante. En vez de un tesorero tenemos un gran tesorero, aunque el tesoro sea una birria. En vez de un secretario tenemos un gran secretario. En vez de un presidente tenemos un gran maestro. Bueno, bien, un gran primer vigilante. Bueno, pero entonces esa logia o esa superlogia lo único que hace es una tenida al año, que es la asamblea, donde se reúnen todos los hermanos y gestiona, digamos, lo que sería la asociación. Entonces, bueno, esa gran logia que está en Barcelona y que tiene un local en el que nos hemos metido en deudas para comprarlo, y pues sí tiene una auxiliar administrativa, tiene un tío que hace la limpieza, tal, tiene sus cosas, pero vamos, muy poco. Y porque las logias pagan las cuotas de su actividad en local, que es la importante, porque el 90% de la vida masónica se hace en la logia. Lo de la gran logia ya es alta política. Como decía un hermano de mi logia, decía, no, del venerable maestro para arriba, el gran arquitecto del universo. O sea, eso ya es... Pero bueno, la gran logia tiene un papel institucional, un poco representativo, de relaciones internacionales, porque eso le gusta mucho a la masonería, ir de viaje a París, tal, relacionarse, visitas. Eso ya no es propiamente iniciático, tiene que ver con una vida social de la masonería. Yo he sido presidente de la Internacional Masónica Eclipsas y bueno, pues se pierde mucho tiempo, pero bueno, también se conoce mucha gente. Entonces, es una manera de lo que se llama mantener la cadena de unión. Es que la logia no viva solo centrada en su pequeña parroquia, sino que de alguna forma tenga idea de que si viaja a otros países, pues puede visitar otras logias. Si vas a Estambul, puedes estar en una logia, en París, en Londres. Para que eso se mantenga activo, tiene que haber alguien que se encargue de mantener las relaciones, de tal forma que cuando tú vayas ahí y digas, yo soy de la gran logia simbólica española, digan, bueno, vale, ya sabemos quién eres, pasa. Si no te mandan a freír espárragos. Entonces ese mantenimiento de las relaciones con otros países y tal, bueno, lo hace la gran logia. De vez en cuando sale el gran maestro y dice así alguna cosa campanuda, pero bueno, tampoco se lo tomamos a mal. Entonces, nosotros nos dedicamos a la logia, que es básicamente... Lo de la gran logia ya, bueno, si la gran logia tuviera 50.000 miembros, pues sería importante, pero tampoco el señor tiene la palabra. Muy buenas. Bueno, se habla mucho del método masónico. Lo que se hace, en grado de maestro sobre todo, sí que se reflexiona mucho. La masonería está siempre hablando de sí misma. ¿Qué es la masonería? Porque a fin de cuentas la masonería tiene que ver con qué es el ser humano, por qué hacemos estas cosas, por qué necesitamos significado, por qué buscamos fraternidad, por qué pensamos que hay una pura y común humanidad y no diferentes humanidades en conflicto, en fin. La masonería te calienta un poco el coco y te obliga siempre a estar dándole vueltas a las cosas, sin llegar a nada en realidad, porque a fin de cuentas siempre estamos en lo mismo. Pero bueno, tú, para tu coleto sí que vas haciéndote tu propia
tu propio argumentario de las cosas, a partir de lo que reflexionas y de lo que escuchas de los demás. Entonces, no, la logia que hace eso, lo puede hacer, pero entonces la gran logia ya le dice, fuera. Porque la gran logia se llama también la obediencia. ¿Por qué? Porque la gran logia es la federación de todas las logias que obedecen los mismos reglamentos. Entonces, los mismos reglamentos ya tienen unas pautas, unos principios, una constitución, un ritual determinado que tú no puedes alterar caprichosamente. Cuando una logia hace eso, se llama una logia salvaje, porque de repente han decidido, yo qué sé, introducir un poco de sexo en el rito y tal. Una tentación muy comprensible, pero no es válida. Por lo tanto, fuera. Ahora bien, tú te podrás llamar lo que quieras, la gran logia del mundo mundial, y podrás llevar mandil y tal, pero no está reconocida. Las logias siempre están con el tema del reconocimiento. Por eso en logia, cuando se empiezan los trabajos, se dice, sois masón, hermano primer vigilante, por tal me reconocen mis hermanos. Si no me reconocen, no soy nada. Entonces, soy porque me reconocen. Si no me reconocen, pues soy un pirao. O sea, entonces, también hay mucho pirao en masonería. O sea, logias de esas raras, que los ingleses llaman a esa masonería fringe Freemasonry, masonería marginal. Que por supuesto siempre, pero las obediencias, que son la parte seria, son las que garantizan que no va a estar eso lleno de locos, de timadores, de gente con ganas de armar la bronca, porque a la gente se le sube enseguida. No, la masonería que está regulada y reconocida es una masonería seria. Luego puede haber logias salvajes que hacen sus cositas y tal, pero no, nosotros no lo reconocemos como tales. El caballero de la tercera fila primero, no, Augusto, usted después. El caballero de la tercera fila. Sí. Pero eso es muy elegante. La más larga, sobre todo. Qué pregunta, Dios. Pues con mucho cuidado, claro, y arriesgándose siempre. Bueno, aparte que en realidad la masonería tiene una ventaja, y es que como no se entrega rápidamente, sino que es un proceso relativamente largo, pues hombre, digamos que si a una persona viene con aviesas intenciones, tiene que tragar mucha quina antes le va a costar un huevo. Lo cual no quita para que un velorcio pueda entrar en masonería. Pero eso en realidad forma parte también del juego. Digamos, yo siempre digo que el momento más bonito, va a parecer un poco contradictorio, pero nosotros hemos tenido algunos conflictos sonados en logia, y donde más ha demostrado la talla y la fraternidad de nuestra logia ha sido cuando los hemos resuelto. Pues claro, porque la fraternidad es cachonda cuando todo va sobre ruedas y todo es estupendo y jiji, jaja, y qué buenos somos y tal. Pero cuando la cosa se pone fea y el hermano es un poco tocapelotas, entonces hay que resolverlo fraternalmente, con equidad, con justicia. Ahí es la prueba. Yo creo que ya decía nuestro padre Freud que la fraternidad es un afecto ambiguo, incluso la fraternidad de sangre. Como bien sabéis, después del Génesis, el primer acontecimiento de la historia universal es Caín y Abel, que eran hermanos y Caín le atizó con la quijada.
muy fraternalmente, diciendo, ¿soy acaso yo el guardián de mi hermano? O sea, la fraternidad es un sentimiento complejo y ambiguo. En los sueños, en el análisis de los sueños, que decía Freud, los hermanos aparecen en el sueño como alimañas que te quitan la comida, porque compites con ellos por el afecto de tus padres. Entonces, tú te vas haciendo más, en fin, más inteligente en la fraternidad cuando asumes esas púas. Y bueno, en realidad, bueno, dicho esto, que es una reflexión genérica y tampoco va a nada, en términos prácticos lo que hace la masonería cuando una persona llama a las puertas es organizar 3 entrevistas que se llaman aplomaciones. Todo es muy simbólico, es poner una plomada, una piedra, para saber si de esa roca vasta puede surgir una piedra cúbica. Las aplomaciones, pues, les entrevistas a la persona, te citas en un bar, una cosa así muy romántica, muy de película. Yo fui una vez a Moscú a aplomar a un hermano, a un profano. Fuimos 3 allí, nos citamos a las 6 de la tarde en la plaza Bolshoi, junto a la estatua de Carlos Marx. Y dijo, ustedes son los aplomadores, ¿no? Y un frío de cojones. Pero bueno, fue un viaje muy interesante, tuvimos una coartada fantástica para poder ir a Moscú y hicimos las aplomaciones y ese profano al final ha sido un hermano magnífico en logia. Claro, una persona que te llama desde Moscú para Javier, iniciar... si me permites interrumpirte, sí, por supuesto. Seguro que el público, además él se ha definido como masón, ha escrito libros y demás, seguro que ustedes saben de quién estamos hablando. Seguro que no. Sí, Valentín Díaz era corresponsal de Televisión Española en Moscú durante muchos años. ¿Se acuerdan aquel presentador con la pajarita? Con un bigotito, sí. Con un bigotito. Ese es el que Javier aplomó en Moscú. Puedes continuar. ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, pues esas aplomaciones pues, permiten un conocimiento mutuo, más o menos, siempre arriesgado, porque la gente naturalmente se presenta con su mejor cara y te cuenta sus cosas. Y bueno, lo que pasa es que sí detectas a una gente que está completamente loca, eso sí. Yo tuve uno que me dijo, bueno, usted, que me dijo, como yo le llamé de usted, además en el lenguaje masónico se utiliza a veces el vos, que es así, el hombre estaba emocionado, decía, qué maravilla, un sitio donde te llaman de vos, y a eso me inquietó. Pero bueno, luego vi que era una persona muy frágil, una persona con problemas psicológicos. Y una vez uno me dijo, bueno, yo quiero es que me publiquen mis poesías, me dijo uno. Yo también, dije. Y vengo aquí a ver. Y uno vino una vez un argentino a que quería pedirnos prestado dinero para el negocio de los zapatos. Como eso de la masonería tiene mucho dinero, yo he pensado que ustedes me pueden echar una manita y tal. Porque yo quiero mucho la masonería, decía. Ahora bien, lo de los zapatos es... Pero bueno, en fin, quitando esos casos extremos, la gente es más o menos normal y bueno, pues como en todo, pues en todos los afectos siempre te arriesgas un poquito. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, Augusto. Bueno, Javier, tú me conoces y los que tenemos una cierta curiosidad, o casi una malsana curiosidad, tenemos una idea de la historia y la trayectoria ideológica y filosófica de la masonería. Pero hay una cosa que yo no sé. ¿El régimen nazi persiguió a los masones? Por supuesto que sí, hubiera sido una vergüenza que no lo hubiera hecho. Por supuesto que sí. Sí, totalmente. Incluso el régimen nazi, fascista, que podría haber tenido una excusa para no hacerlo, y es que la Italia, en realidad, como nación moderna, nace, en cierto modo, animada por Garibaldi, que era masón, los carbonarios y los masones estuvieron en esa película con el Risorgimento, Mazzini, la familia Saboya. En cierto modo, la nación italiana que le debe algo a la masonería porque la masonería luchó contra los Estados Vaticanos, razón por la que fue excomulgada también, luchó contra el Imperio Austrohúngaro, entonces, bueno, Settembrini, el famoso Settembrini de la montaña mágica. Y, sin embargo, el fascismo prohibió también la masonería. Bueno, sin ir más lejos, Salvini también ha dicho que en su gobierno no va a haber ningún masón. O sea, que eso nos honra, desde luego. Un hecho curioso fue que, así como Franco estampó la famosa frase de la conspiración judeo-masónica, sí. Resultó que un general que decidió en gran parte, pero en una parte de la guerra civil, Cabanellas era masón. Sí. Claro. Entonces,
Pero te voy a hacer una aclaración. Vamos a ver. Es que esto de la palabra ser es una palabra muy difícil, porque es muy ambigua. Estamos en una época post-metafísica y ya las cosas no son de... decidió Sí, que Zaragoza y Aragón se sumaran a la parte franquista. sí, Y fue una de las pocas ciudades grandes de España que se sumó al sí. movimiento. Porque ni Bilbao, ni Barcelona, ni Madrid, ni Valencia, ni Málaga Sí. se sumaron al movimiento. Bueno, pero yo quiero decir que Cabanellas era masón del mismo modo que Judas era apóstol del Señor. O sea que exactamente igual. O sea, claro, es que el ser es una palabra muy ambigua. Cabanellas, pues seguramente... Nosotros no decimos que una persona es masón, porque la palabra ser es una palabra ontológica. ¿Qué significa ser? Como si fueras de Logroño. Ser de Logroño, no. Tú estás en masonería. Porque por eso la masonería no es un movimiento ideológico. Nosotros no somos masonistas, sino que hacemos una actividad. La masonería, como la carpintería, como la jardinería, es una actividad. Entonces, tú estás en masonería cuando haces masonería. Y cuando no haces, no estás. O sea que ser es una palabra muy fuerte. Ser masón no es nadie. La gente hace masonería, está en masonería. Entonces, Cabanellas seguramente se inició. También Azaña se inició una vez. Fue un día con la finalidad... Yo tengo mucho respeto por Azaña, pero desde luego su opinión de la masonería era nefasta. Tampoco sé qué masonería se encontró, tampoco pongo la mano en el fuego. Entonces, y dijo que no, que para hacer ritos que prefería la Iglesia Católica, que él no iba a andar haciendo cosas raras. Y se metió en la masonería porque pensó que eso le podía facilitar el entendimiento con el presidente del Partido Radical, con el que fue luego presidente de la República, presidente de las Cortes, el sevillano Martínez Barrios, que sí que era un masón intenso. Churchill también fue masón, se inició en las logias universitarias, porque la masonía inglesa tiene unas logias solo para universitarios en Cambridge y en Oxford. Oscar Wilde también fue masón. Sin embargo, no fue un masón significativo. Sin embargo, Franklin Delano Roosevelt sí que fue un masón muy activo y durante toda su vida. Fue al grado 33 y estuvo en todos los araos y en cierto modo su comportamiento político y su comportamiento personal tiene algo que ver con la masonería. O sea que lo de ser masón... Pinochet también fue masón, o sea, se inició en masonería. Su padre médico había sido un masón ilustre. Salvador Allende también era masón. O sea que bueno, ser masón, o sea, te digo que Judas en eso también era apóstol. Y sin embargo, mírate, qué juego dio. Entonces, o sea que tampoco... Bien, Javier, tenemos dos preguntas más. Sí. Primero la suya. Sí. Adelante. Has dicho que en España, afortunadamente, no hay muchos masones. Sí. A mí me gustaría saber qué opinas sobre si la masonería en España tiene alguna influencia social. No me refiero a relaciones de poder. Yo creo que no. Bueno, influencia. Tiene influencia, y yo he oído gente que está en masonería y que dice que hay que trabajar porque haya mayor influencia de los principios masónicos en la sociedad. No es por desanimarles a esos queridos hermanos, pero yo creo que, gracias a Dios, esos principios ya están en la sociedad establecidos. Yo conozco, mira, a un gran antimasón que tiene un libro, un carlista convencido de estos, que fuese de los de Pío VI, no, de Sisto, que tiene un libro que se llama La masonía desenmascarada o algo así, porque esos títulos melodramáticos les van. Pero creo que es un libro muy respetable intelectualmente. Lo que dice tiene su lógica. Él tiene una visión integrista del mundo, dice que la humanidad se ha descarriado desde el Tratado de Westfalia, que habría que volver a 1766, que todo es un disparate, que la humanidad camina hacia el abismo y que la culpa la tiene la masonería. Pero él llama a la masonería a todo lo que se ha hecho desde Westfalia. Dice, Kant era masón, o sea, él distingue entre lo que se llama la masonería de pensamiento, en la que por supuesto Juan Pablo II también es masón porque hizo lo de Asís con toda aquella gente que creía en dioses falsos. Bueno, todo es masón, la ONU, la FAO, por supuesto, porque él tiene una visión completamente apocalíptica de la religión católica integrista, y él dice la masonería es incompatible con el catolicismo. Cierto, el catolicismo que este señor defiende es completamente incompatible, pero que todo es incompatible con eso. Todo, la democracia, los sindicatos, el parlamentarismo, todo. La democracia cristiana, pues, la democracia cristiana la considera un invento de Satanás. Entonces, si alguno ve de vez en cuando los programas de Lágrimas en la lluvia,
que dirige Juan Manuel de Prada, que es un escritor también muy carca y tal, pero bueno, que tiene su gracia. Ahí hay un abogado que es muy brillante, aunque todo lo que dice me parece un disparate, pero lo dice con orden y concierto, que se llama Miguel Ayuso, que también defiende esta misma tesis. Casi son sedivacantistas, consideran que la sede de San Pedro está vacía prácticamente porque no les parece que el Papa sea suficientemente católico. Entonces, claro, con esa gente, ¿qué vas a pensar? Entonces yo creo que la masonería en España no tiene mucha influencia porque no lo necesita, porque si la masonería no tiene que tener influencia, a mí que la masonería tenga influencia en la sociedad me trae sin cuidado. Yo lo que quiero es que la sociedad funcione bien, pero no gracias a la masonería, sino gracias al Parlamento, a la prensa, a los sindicatos, porque yo creo que la sociedad debe responder con elementos sociales, no con gente ahí con mandil y espadas en un cuartito, ¿no? Eso es para otra cosa. O sea, yo no creo que... Hombre, los valores de la masonería, felizmente, como dice este autor, dominan el mundo. Joder, pues eso es para levantar la moral. Pues entonces no hace falta que hagamos nada, ya está en marcha. Pues la democracia liberal, la modernidad, las universidades, todo, pues claro, porque esos ideales de la masonería desde Kant hasta aquí, pues están asumidos como principios generales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para...? Y van bien o van mal, no porque nosotros hagamos, si nosotros somos unos pringados. Yo no sé por qué la gente se empeña en que la masonería tiene que tener influencia. Cuanto menos influencia tengan, mejor. Y que eso tiene que ir porque la propia sociedad tiene músculo para poder vivir esos valores, no porque nosotros hagamos nada de particular. En fin, me parece una pretensión y ganas de darse importancia, dicho sea fraternalmente. No sé si te he contestado. Bien, tiene la palabra ahora Daniel Castillejo. Aprovechamos para reiterar el agradecimiento por habernos dejado el auditorio que cuando ha llegado. Y el libro que te he prometido. Y el libro. Adelante. Vamos a ver, dos cosas. Bueno, lo primero, esto es inevitable y yo siempre lo discuto, pero en fin, sin éxito. Es que la masonería en realidad no tiene ningún magisterio especial. O sea, que la masonería no tiene una opinión. Una señora me preguntó, ¿qué opinión tiene la masonería sobre el aborto? No tiene ninguna opinión. Es como si me preguntas qué opinión tiene la Facultad de Filosofía de Vitoria sobre el aborto. No tiene ninguna opinión. Lo que hace la Facultad de Filosofía es que la gente filosofe y luego cada uno que saque la opinión que quiera. Entonces, para mí la logia es un poco como una pequeña facultad de filosofía, como una sociabilidad filosófica entre gente que no es filósofa de profesión. Lo que puede haber es, en cierto modo, sí que puede haber un mainstream, una predominancia. Efectivamente, en general, las opiniones de los masones y masonas que yo conozco pues, se mueven en el ámbito entre el centro-derecha, el centro-izquierda, socialdemócratas, democristianos, liberales, lo normal, pero vamos, es un perfil estadístico muy semejante al de la sociedad en su conjunto. Claro, una persona que sea partidario del terrorismo o de, yo qué sé, o por ejemplo este autor que he suscitado, que no recuerdo el nombre, a ver si me viene. ¿Perdón? No te oigo. ¿Vázquez Mella? No. Este es un admirador de Vázquez Mella, de los círculos de Vázquez Mella. Vázquez Mella, gracias a Dios, está muerto, Dios le tenga en su gloria, pero este es uno de los seguidores de Vázquez Mella, se llama... En fin, no me acuerdo. Su libro, yo incluso he discutido con él por Facebook y tal, es gracioso, pero yo le respeto porque creo que es una persona que
a partir de ese a priori saca conclusiones lógicas. Pero claro, su a priori es tremendo, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, yo te puedo decir que en mi logia hay gente de todo. Predomina seguramente la gente más bien agnóstica e incluso atea. Yo personalmente me defino como cristiano. A mí me gusta el cristianismo y por lo tanto lo reivindico. Ahora bien, tengo la originalidad de ser miembro de la comunión anglicana, por supuesto, porque me parece que es una tradición cristiana más afín o más congruente con mis propias posiciones personales. Pero bueno, tampoco me parece muy importante ese patriotismo de iglesia, ese chauvinismo de católicos, protestantes. Yo creo que el cristianismo me gusta, me inspira, me sugiere verdades de sentido que yo respeto y que procuro, como confío también como Lutero, que me salvará más la fe que mis obras, pues eso me relaja un poco. Pero en fin, hay gente que es radicalmente atea y sin embargo respeta a los que no lo somos. Hay gente, pero en general, hemos tenido gente más bien de centro-izquierda. Tampoco me pregunto mucho yo a la gente de su ideología porque no me interesa mucho saberla, la verdad. Casi mejor no saberla, porque es para echarse a temblar, sino, entonces es mejor no saberla. Entonces, juzgar a la gente por lo que hace, por su comportamiento, en la relación interpersonal, tampoco vamos a meternos en ninguna... Sí, las buenas costumbres es una persona que tenga un estándar ético normal en la sociedad en la que vivimos, o sea, que no sea en fin, que no tenga un negocio que se dedique a la trata o al tráfico de drogas o que sea de algún grupo yihadista o de los círculos Vázquez de Mella, que sería muy raro que estuvieran en masonería. Una persona de buenas costumbres es una persona con la que, digamos, no te tienes que avergonzar de compartir con él. Pero claro, te cuenta que nosotros en logia nos llamamos hermanos, nos abrazamos. Claro, si te vas a abrazar con un crápula y un canalla, casi mejor que se vaya para evitar líos. Entonces, normalmente hay buenas costumbres, ese es estándar normal. Y luego que es una persona que sea capaz de estar en un grupo plural y diverso, y también eso forma parte. Pero vamos, yo no, insisto, la masonería no es nada en realidad, son las logias lo que son. La masonería es la resultante de lo que las logias en cada momento, además en cada momento histórico son distintas. La masonería en los años 30 en España tuvo una ventolera de tipo republicano, liberal, y tuvo un posicionamiento político muy claro. Hoy en día ya no tiene mucho sentido eso, porque ya hay partidos políticos de sobra y hay un debate político libre, con medios. Si la masonería es una aficionada, en realidad, pues, porque es gente gente particular, que puede saber mucho de lo suyo. Igual hay médicos, hay profesores de gimnasia, hay herchañas. ¿Qué van a opinar ellos de los valores del mundo que no diga un buen artículo del País el domingo? O sea, bueno, pues yo desde luego no he visto a nadie ni muy radical ni muy... Y si no hubiera votado en contra. He visto a gente más o menos normal, pero claro, no te garantizo nada. La masonería puede dar lugar a cualquier cosa. Como digo, puede fracasar por muchas razones. Pero no tiene una unidad ideológica, eso es importante. No es un grupo masonista con un ideario, con un programa de acción, tiene unas vagas referencias, lo que fíjate, ni siquiera les llamamos los landmarks, los límites, le llamamos, porque tienen una función más bien negativa. Los landmarks son esos límites más allá de los cuales no podemos admitir a una persona en logia. Esos son los límites. Entonces, pero claro, un límite no es tampoco una definición muy clara, es simplemente lo que del límite para allá no podemos admitir, del límite para acá puede ser de mil maneras. Sí. Bien, pues sí. Sí, ¿querías hablar, Augusto? Bien, pues si no hay... Espero que no me guardéis rencor por todo el rollo que os he metido. Ninguna pregunta más. Reiterar el agradecimiento en nombre de Javier Otaola, el ponente, y nada, con esto hemos terminado.